Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira Rodríguez de Link Consultores. El día de hoy quisiera que platicáramos de un tema que a todos nos preocupa, a aquellos que estamos cercanos a los procesos de atracción de talento, de reclutamiento, que es la pregunta de por qué nuestros candidatos no son sinceros. Y bueno, para estudiar este tema y encontrar la respuesta, definitivamente siempre centramos nuestra atención en el candidato, en lo que hace y no hace, en aquellas herramientas que debemos nosotros como entrevistadores desarrollar, adquirir, para poder identificar la deshonestidad en el espacio de entrevista. Sin embargo, se nos olvida que en todos los problemas existen más de una dimensión y en el espacio de entrevista, en el encuadre de entrevista, existen dos sujetos, uno es el entrevistado y otro es el entrevistador. El día de hoy quiero que hagamos el recuento de algunos indicadores importantes que dejamos de fuera a la hora de querer contestarnos la pregunta ¿por qué el candidato no es sincero? Número 1. Hay que recordar que nosotros como entrevistadores tendemos a interponer nuestro sistema de creencias a la hora de entrevistar. Tenemos que tener muy claro y recordarnos cada que vamos a iniciar una entrevista, no está entrevistando Yadira la persona, está entrevistando Yadira la entrevistadora. Estoy entrevistando a través y evaluando las respuestas a través de los valores, a través de las competencias, a través de los requisitos de mi perfil de puestos que establece la organización. No de acuerdo a lo que Yadira considera, a lo que la persona, lo que el entrevistador considera moral, no moral, correcto o no correcto. No existen respuestas incorrectas en la entrevista. Sin embargo, hay que recordar que debemos darle a una interpretación, valor, contexto o integración a la respuesta. El punto número 2 es muy importante para mí precisárselo y siempre en entrenamientos con personal de reclutamiento hago hincapié en esto. Uno de los graves errores que tenemos al entrevistar es no darle ningún significado a las respuestas del candidato. Me da respuestas y yo anoto como casi como si me estuviera tomando yo el dictado, sin hacer un análisis o una integración de las respuestas. Ahora, las respuestas, punto número 3, no pueden ser evaluadas, valoradas o asignado un significado sin hacer un proceso de integración y de análisis. Es decir, ahora sí que como dicen por ahí la sabiduría popular, una golondrina no hace el verano. Entonces, no porque me conteste de forma nerviosa, ansiosa, imprecisa, se equivoque de información, cualquier cosa fuera de contexto el candidato en una pregunta, podemos saltar a una conclusión absoluta sobre su personalidad o sobre su competencia. ¿Sí? Tenemos que utilizar un estándar de evaluación de tipo científico y no de tipo moral. Es decir, todos cometemos errores, pero cuando una conducta persiste al menos 3 veces en el mismo encuadre de entrevista, entonces podemos darlo como válido. Es decir, si 3 veces me da un estilo de respuesta, entonces eso ya me lleva a pensar que muy probablemente el candidato tiende a ser distraído, a ser nervioso, a no conoce a profundidad el tema que dice que conoce, etc. Entonces sí necesitamos utilizar bases científicas para evaluar la respuesta, no utilizar el prejuicio de una vez se equivoca, una vez no lo hace correcto, una vez se porta nervioso y ya llegamos a la conclusión de que no puede hacerlo, ¿no? Otra cosa muy importante es que no tener un glosario personal de significados de respuestas.
Esto sucede muy a menudo. Escucho a entrevistadores que dicen, yo siempre hago esta pregunta porque para mí el que una persona me responda esto o aquello significa esto. No, a eso no opera así. La entrevista, en el contexto de entrevista, para empezar, como les decía, muchas de las preguntas que hacemos nos conformamos con respuestas cliché. Recordemos que la respuesta cliché no nos habla del sujeto, de su personalidad, de su competencia o de su probidad. Nos habla solamente de que ha sido entrenado por los años que tiene en el mercado laboral, los años que tiene experiencia de vida, ha leído, escuchado, oído otras entrevistas y sabe lo que debe decir para satisfacer la pregunta del entrevistador. Entonces, el candidato sobreentrenado ya llega, nos dice lo que queremos escuchar y nosotros tomamos la respuesta como correcta, ya no indagamos, ya no hacemos más preguntas, no le preguntamos qué quiere decir con esto y entonces nos conformamos con la respuesta y él se va satisfecho pensando que tuvo un excelente desempeño. Y nosotros lo evaluamos por una respuesta que no habla de él, sino habla del tiempo que tiene de vida, del tiempo que tiene de entrenamiento en el mercado laboral. Una respuesta cliché jamás nos va a dar información valiosa sobre el sujeto. Nos habla solamente de que tiene mucho tiempo en el mercado laboral, mucho tiempo en este planeta, entonces por experiencia sabe lo que va a dejar tranquilo al entrevistador. Entonces un buen entrevistador debe de tener mucha atención en cuando el candidato se dirige hacia el cliché y alejarlo y llevarlo hacia la individualización de la respuesta. Nunca porque quieres este trabajo para superarme. Ok, muy bien, superarse. ¿Y qué significa superarse para ti? Explícamelo, etc. Ahora, las respuestas, los significados nunca son lineales. No olvidemos, nunca lo olvidemos. Lo que para una persona significa algo, para otra no es lo mismo significado, no es el mismo contexto. Por eso es que la entrevista, el trabajo como entrevistadores es integrar esta respuesta, más toda la información no verbal que viene con el sujeto, desde su currículum, su ritmo al hablar, lo oportuno que fue al contestar o no contestar, sus silencios, su experiencia, todo, su grafología, todo lo que vemos del sujeto, percibimos de forma sutil o manifiesta, debe ser integrado a las respuestas y entonces adquiere un significado como conclusión diagnóstica, ¿no? Recordemos que un diagnóstico es justo eso, es una conclusión después de una integración de la información. Entonces, no lo olvidemos, todas las respuestas se integran y se llega a una conclusión. No evaluamos desde nuestro sistema de creencias o lo que creemos que es correcto, y el significado nunca es igual de la respuesta de un sujeto, aunque sea aparentemente igual entre un candidato y otro. Entonces, ¿por qué no son sinceros? Bueno, porque hay veces que nosotros no sabemos evaluar la respuesta o pasamos por alto la información que está frente a nuestros ojos, que el entrevistado lo pone a nuestra disposición porque no integramos. Y estamos demasiado preocupados por los tiempos, por terminar nuestras preguntas que clásicamente hacemos, que creemos que funcionan muy bien, pero la realidad es que cuando se trata de seres humanos nunca terminamos de aprender, porque todos los seres humanos somos individuos únicos e irrepetibles. Si bien las técnicas de entrevista nos ayudan a afinar el ojo, definitivamente nunca dejemos de aprender de cada uno de los entrevistados. Y nunca dejemos de hacer el ejercicio de hacernos conscientes al iniciar una entrevista que debemos dejar todo ese bagaje moral a un lado para poder ser objetivos, ecuánimes y concentrarnos en toda la información verbal y no verbal que trae a nuestra mesa el candidato. Muchas gracias por su atención. Espero que esta plática les haya servido para replantearnos lo que hacemos bien y lo que podemos hacer mejor como entrevistadores.
Soy Yadira Rodríguez de Link Consultores. Estamos a sus órdenes, linkconsultores.com.mx. Que tengan buena vida. Hasta luego.